3.000 pesos recibieron los docentes como suma única no bonificable durante el mes de agosto. Se presupone que ahora en septiembre también la salida va a ser la misma. Y se presupone que están debatiendo, cuando al gobierno se le ocurra iniciar una paritaria, un aumento salarial. Pero lo cierto, yo ayer la escuché soñar eso, diciendo, no puede ser que, qué mal el gobierno. Sadó viene reclamando también apertura de paritarias y es cierto que los docentes particulares recibieron también los 3.000 pesos. Pero resulta que el gobernador de la provincia, junto al Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, autorizaron a las escuelas privadas a un aumento de hasta el 8% de las cuotas en las escuelas privadas. De hasta el 8%. El aumento proporcional por única vez ni siquiera alcanza el 5% de un salario. Pero las escuelas privadas tienen la autorización para aumentarse un 8%. La verdad no lo entiendo, no lo entendemos, nadie lo explica. Por eso pedí hablar con Germán Falo, que es un especialista en la materia, estuvo durante mucho tiempo en la Dirección de Enseñanza Privada de la provincia de Santa Fe y debe conocer algo del asunto. Germán, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Un gustazo. ¿Cómo andás? Igualmente. Te llamo como especialista, como hombre, como un perito en el tema. ¿Por qué aumentan el 8% las cuotas de las escuelas si en realidad no hubo incremento de ningún tipo más que esa suma fija? Bueno, es una buena pregunta, porque existe una norma que tiene 17 años, que es la disposición 18 del año 2003, que establece claramente cómo el Estado puede regular no el aumento de las cuotas, sino los topes máximos permitidos que puede cobrar una escuela. Esto está íntimamente vinculado en la normativa, en el artículo 4 de esa norma, no vamos a entrar en tecnicismos, está claramente expresado que uno de las variables para que automáticamente se pueda realizar esta autorización de aumento es la política salarial. La otra tiene que ver con el porcentaje de aporte que reciben las escuelas, y la otra son unas actividades extracurriculares que no es el caso de la mayoría de las escuelas que nos interesan. Claro, claramente dice que se puede, una vez que hay un cambio en la política salarial, esto durante muchos años fue en los acuerdos paritarios, se modificaba el salario, y a partir de la modificación del salario y teniendo en cuenta el sueldo, el salario de una docente que recién comienza, se puede establecer hasta un 5% de aumento en los topes. Pero está bien vinculado directamente a lo que es el salario. Y como bien decías al principio en la introducción, estamos hablando ahora de un bono que es no remunerativo, que es no bonificable y que por lo tanto no es parte del salario y que por única vez, ojalá sea por más veces, según han dicho que por ahí puede haber otro, pero de todos modos no impactaría en el salario. Por lo tanto, yo tampoco entiendo por qué se han autorizado estos aumentos de tope, porque la disposición es muy clara, que establece que las modificaciones se pueden hacer solamente cuando hay una modificación en alguno de estas variables. O en la política salarial, sí, que no lo hubo, o en el porcentaje de aporte, que tampoco lo hubo. Las escuelas siguen cobrando el mismo porcentaje de aporte que siempre. Claro, porque además la suma fija no les impacta sobre los aportes jubilatorios, la RT, nada. Son 3.000 pesos limpios, limpios de cualquier aporte. Pero te pregunto, lo del 8% es un aumento desmesurado incluso si uno tomara la cifra de 3.000 pesos. Porque eso no alcanza ni al 5%, ni al, digamos, de la... Ponele que se vaya al 8% si fueran remunerativos, pero acá hay un diferencial proporcional que no termina explicándose, en un momento en el que además los padres no tienen dónde sacar un mango. Por eso, hay una es la explicación más normativa, digamos. Esto, desde mi óptica, es un error de la Dirección de Enseñanza Privada de haber modificado estos topes salariales, estos topes de cuota, porque no hay un respaldo normativo para hacerlo. Pero además está el tema de lo que podríamos llamar la oportunidad política con este contexto, con esta situación tan compleja que vive en la familia, donde desde todos los sectores están tratando de evitar un impacto en las canastas familiares. Bueno, ¿qué más impacto que la educación? Pero aparte, esto que vos decís del porcentaje, yo la verdad que no entiendo muy bien de dónde sale este porcentaje que se tiró en los medios y demás, porque en la disposición
se establecen porcentajes, varios tipos de porcentaje de acuerdo a estas variables que yo mencionaba antes. Entonces es muy difícil hablar de un porcentaje en particular. Lo que sí se establece son, en una grilla, topes máximos permitidos. Y las escuelas que más nos afectan, que más directamente tienen impacto en la sociedad, son las escuelas que reciben el 100% del aporte, que son la gran mayoría en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Santa Fe. Y en estas escuelas, como bien decías vos, el tope máximo se correría, en el caso de que esto fuera, que se pudiera hacer y que existiera realmente un impacto en el salario, se correría menos de un 5%. Entonces realmente en eso también es difícil de entender de dónde sale ese porcentaje que han circulado, ¿no? Ahora, yo digo, las escuelas están cerradas, Germán, ya no hay actividad en las escuelas. Todo es a través de un sistema online. Obviamente que hay escuelas de mayor y de menor recursos, hay escuelas más y menos importantes, hay escuelas muy pobres que son de administración privada, pero digo, no es un aliciente el aumento para que los chicos, digamos, en un momento que tenemos un nivel de deserción muy duro, porque se está anunciando que hay deserción escolar, sí, claro, a partir digamos, de que los chicos se desconectan de la escuela, porque no tienen conectividad o porque pierden digamos, el incentivo. Y ahora encima salió este tema de que no van a repetir, con lo cual ha generado una especie de relajación. Digo, en el momento en el que los chicos están perdiendo estímulo, además le agregamos un aumento que, digamos, desestimula también a los padres, porque no pueden pagar. Esta cosa es loco. A eso me refería yo cuando considero que es un error importante, digamos, más allá de lo normativo en términos de la oportunidad política o de la humanidad, podríamos decir, ¿no? Porque claramente esto no favorece en absoluto esta problemática que estamos viviendo. Y además tampoco es necesario, digamos, hacerlo. De hecho, muchas escuelas, y esto también lo puedes constatar, yo sé que mucha gente te va a escribir y se va a comunicar con ustedes, muchas escuelas han decidido no tocar el tema de las cuotas, porque lo entienden de esa manera, porque conocen la realidad de sus estudiantes, conocen la realidad de sus familias, a pesar de este estímulo que hace el gobierno de aprobar o autorizar estos aumentos. Muchas escuelas han decidido no tocarlo porque entienden la realidad que se está viviendo. Entonces, como no está justificado normativamente, como no tiene una justificación, si se quiere, política, porque como bien decís vos, se está dando clases con mucho esfuerzo de los docentes, pero no hay un impacto real en lo que tiene que ver, o sea, no ha habido un aumento real en lo que tiene que ver con el mantenimiento escolar y demás. Eso ha sido habitual, como lo sigue siendo siempre, por lo tanto no existe un motivo de fondo que justifique de alguna manera este incremento. Entonces muchas escuelas no lo van a hacer, y esto también es importante decirlo, porque aquí se nota la solidaridad realmente, claro, de los equipos, claro, directivos, de los docentes, de muchas entidades propietarias. Pero bueno, siempre, si desde el gobierno se anima y se estimula el aumento, hay quienes van a aprovecharlo, y yo insisto que creo que es un grave error. Germán, gracias por el contacto. Pasamos un poco en limpio lo que todos sospechábamos, que es un aumento que no está justificado y que tiene que ver más con seguramente el reclamo de algún sector de la educación privada y una decisión del área privada del ministerio, que por otra parte, vamos a decirlo, es el área que está gobernando el ministerio. No te pido acá ningún tipo de opinión, pero todos los responsables del Ministerio de Educación de la provincia hoy son funcionarios que vienen de la educación privada. Todos, o sea, no hay privadas y católicas. Sí, bueno, eso es bueno, la ministra tiene un antecedente muy importante dentro de una de las organizaciones, de las congregaciones católicas más conocidas en la provincia. Pero de todos modos, si me permitís un último aporte que me quedó pendiente, vos algo decías al principio cuando hablabas del bono por única vez y que esto está establecido en un decreto. Cuando se aumentan las cuotas, se aumentan a partir de ahora para siempre. No es que las escuelas van a cobrar, claro, una única cuota con aumento. Van a cobrar todas. Si alguna lo hace así, bueno, en buena hora, pero en general cuando se retocan los aumentos, retocan las cuotas, se hace a partir de ahora para adelante. Y esto también, ¿no? Claramente es una desproporción, porque si el bono es por única vez, las cuotas no pueden aumentar de ahora en adelante.
Entonces me había quedado pendiente eso. Pero bueno, ojalá que la gente lo pueda entender, que las familias lo puedan entender, que también puedan plantear sus inquietudes y ojalá que se revise esto, ¿no? Porque me parece que realmente es un mal momento para hacerlo y más aún cuando no existe un respaldo normativo para hacerlo, me parece que es para revisarlo. Así que bueno, ojalá que ocurra esto, ¿no? Gracias, Germán, te mando un abrazo. Un abrazo, pues. Bueno, Germán Falo, exdirector provincial de Educación Privada de la provincia de Santa Fe, opinando sobre este aumento del 8%. Inexplicable. Marche un frasco urgente de sentido común hacia el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, porque me parece que están viviendo en un mundo paralelo. Están quitándole las ganas a los chicos de seguir yendo a clases con este tema de que van a pasar de año, no va a haber repitencia, sin exigencia, sin estímulos, con los docentes cansados, haciendo paro, y ahora se les ocurre aumentarle el 8% a las escuelas privadas. No me imagino me imagino la cara de un padre llegándole un aumento del 8% cuando el tipo, por ejemplo, no está trabajando o no recibe aumento.